Bienvenidos amigos a Huellas sobre el agua. En este espacio contamos historias impactantes de personas que han sobrevivido por fe a distintas situaciones. En algunas ocasiones estas historias también requieren de mucha valentía y entereza. Y la protagonista de la historia de hoy reúne todos esos elementos y su historia les va a impactar. Así que tengo el honor de presentarles a Mayra Santos y darle una cordial bienvenida, Mayra. Hola a todos, hola Fabiola, estoy muy feliz de estar aquí en tu programa Huellas sobre el Agua para contarle mi historia, mi Ujú, testimonio, ujú. una historia de amor, de drama, de guerra, de fe y sobre todo de milagros. Claro que sí, todo eso junto. Mayra Sí. Santos es la autora del libro Mi último atardecer en el Líbano o El último atardecer en el Líbano. Y en ese libro se cuenta la historia de su escape milagroso de tierras lejanas hacia tierras de libertad cuando su vida y la de su hija corrían peligro. Así que vamos a comenzar por el principio, Mayra. En República Dominicana, tu tierra natal, te gradúas como abogado y tienes el sueño de venir a hacer una especialización, continuar tus estudios en los Estados Unidos y ese sueño se cumple, ¿verdad? Así es, todos tenemos un sueño. Yo tenía residencia Ujú, legal de mis padres, pero decidía siempre venir de ujú, vacaciones. Pero cuando me gradúo de Derecho en mi país, dije, voy a hacer una especialidad en Estados Unidos y vine con esa meta de continuar mis estudios ujú, profesionales. Estudiando en New York University en el English Language Institute, donde yo tenía que estudiar un examen que se llama TOEFL, Test of ujú, English for Foreign Language, para entrar a mi maestría. ujú, En el parqueo de la universidad conozco a un libanés que luego se convirtió en mi esposo, del cual me casé. ujú, Luego sí terminé, conseguí mis metas profesionales, no ujú, solamente pasé el dificilísimo examen del bar de Nueva York, ujú, también obtuve el trabajo ideal como abogada asociada del gobierno de Nueva York, New York City ujú, Housing Authority. Después de conseguir todas esas metas profesionales que vine a conseguir, también el sueño americano ujú, de tener una casa propia, luego me convertí en madre, que ujú. para mí es el logro más grande que una mujer, me sentí completa como mujer, Es el como ser regalo más humano, grande, claro. porque Ujú, va más allá y trasciende, porque es amar a alguien que viene de ti, que nació de ti. ujú, Desde que tú lo concibes, ese amor va creciendo como va creciendo tu vientre. ujú. Hasta Entonces, ese momento, un matrimonio feliz, un matrimonio normal, correcto. llega una bebé, mayor felicidad aún. Sin embargo, con el nacimiento de la bebé, ese regalo maravilloso de Dios, algo cambió. Algo cambió. Ujú, El padre de la niña, quien era mi esposo, libanés de ujú, una religión drusa, decide al nacimiento de la ujú, niña que quiere criar a su hija bajo su religión, bajo su cultura y en su país, lo cual para mí significaba renunciar a mi carrera, ujú, renunciar a todo, renunciar a mi ujú, familia. Yo nunca estuve de acuerdo, pero en este dilema ujú. yo acepto a ir a unas vacaciones antes de tomar la decisión más crucial de mi vida. Ujú, claro, vamos a Sí, ver cómo te parece el Líbano, vamos a conocer a mi familia y sí, él con la esperanza de que a ti te gustara, pero no eran unas vacaciones. así es. Desde mi llegada Ujú. al aeropuerto, el avión no entraba a una terminal, sino que se quedaba en una pista de aterrizaje. Vamos a poner a las personas en Sí, contexto. Esto era una época que posterior a una guerra terrible. ¿En qué año? eso fue en los años 90. Llegamos en Ujú, el año 1993 y el aeropuerto estaba totalmente militarizado y muchos militares ujú, nos escortaban a la terminal, nos subían un camión. Sentí que ujú, había llegado a un campo de guerra, que estaba en un campo de guerra, y de hecho fue ujú, así. Al llegar encontré un país totalmente devastado, ujú, demolido, destruido, las edificaciones no estaban ujú, paradas, habían montaña de escombro de lo que una vez fueron edificios. Habían algunos edificios parcialmente, vamos a decir, parados y se ujú, observaban cortinas en ventanas rotas, se observaban personas viviendo en condiciones infrahumanas y
En ese momento habían 2 guerras paralelas, Ujú, una guerra civil entre ellos, no sé si quieres que entre un ujú. poquito de detalle, Bueno, y la guerra y que había y ocurrido. había, porque el Líbano Ujú, en una época fue colonia de ujú, Francia y era se había considerado el París del Medio Oriente por su ubicación geográfica, al frente al mar Mediterráneo, al lado de ujú, Israel. Pero cuando el Líbano obtiene su independencia, los franceses dejaron establecido en la constitución que el gobierno cristiano maronita era el que tenía los cargos de la presidencia y del ujú, parlamento. Entonces la mayoría del pueblo que no era cristiano, que era islámico, formaron sus propias ujú, milicias, y entonces ujú. estaban las milicias de los sunitas, de los chiitas, de los maronitas, de los drusos. Entonces ellos se peleaban Entre ellos. entre ellos para obtener, eh, ¿cómo se llama? Puestos en el gobierno. De Claro. hecho, hubo un hecho muy lamentable que un eh, adolescente, hermano del que era mi esposo, había Ujú, perdido su brazo y su mano derecha. Para un joven eso es terrible, pero ujú. él me miraba con odio y me decía, por tu culpa, por tu bomba, yo perdí mi brazo. Porque en ese caso estaban, el resentimiento contra los Estados Con Unidos y los y cristianos. los Entonces, cristianos. entonces yo era una enemiga de guerra al ser cristiana. Wow. También estaba en la guerra con Israel, que hasta el día de hoy existe, después que del holocausto, de la Europa del Este, que las Naciones Unidas le devuelven a los judíos su tierra y se establece el Estado de Israel. Entonces, cientos de miles de palestinos descienden al Líbano como refugiados. Entonces, ellos organizan una milicia que se conoce como el Hezbollah, que es una milicia Terrorista, enemiga, hoy en día conocida terrorista, como una y organización terrorista. entonces desde ahí ellos Ujú, invadían a Israel ujú, y Israel ocupaba la parte sur del Líbano. Y recuerdo esos aviones de guerra que volaban bien bajo, que buscaban los targets de los Hezbollah para lanzar bombas y el estruendo, el sonido tan explosivo que hacían esos aviones, yo nunca pude diferenciar de una bomba y yo tenía que ujú, correr ujú. aterrorizada con mi niña, esconderme debajo de una mesa, debajo de una cama y a cada rato escuchaba de bombas aquí, de bombas allá. So, viví en medio de una guerra. Después, cuando finalmente Ujú, creo que se ujú, terminan las vacaciones y el día antes yo estoy ujú, recogiendo ya mis cosas porque ujú, el día siguiente regresábamos. Entonces, no estaba el pasaporte de mi bebé de 18 meses. Y ujú. yo pregunto, ¿dónde está el pasaporte de mi bebé? Dice, no, no nos vamos, aquí nos quedamos. Guau, una bomba de tiempo, ahora sí, te Mes cayó arriba pensar que con esa experiencia tan horrible te tenías que quedar, pero es que sumado a todo lo que estaba sucediendo en el entorno, tampoco fuiste aceptada por su familia, porque es pues una religión de unas costumbres particulares y muy fuertes que tú desconocías completamente sin tomar en cuenta además la barrera del idioma. Correcto. Entonces, además de sentirme traicionada, engañada, secuestrada, porque a veces me decía, sí, ahí está tu pasaporte, vete si quieres, si no quieres vivir Ujú, aquí, pero la niña se quedaba, ¿cómo yo iba a hacer eso? No, ujú, jamás. Entonces tenía que adaptarme a su cultura, hice todo lo posible, pero por más que ujú, yo trataba, intentaba, esa familia nunca me aceptó, siempre me ujú. rechazó. Además de vivir las cuestiones culturales, donde yo no podía tener una cuenta bancaria con mi propio dinero, No donde existe eso para las mujeres no libanesas existía para las mujeres de esa de esa, cultura ajá. drusa. La religión drusa es una religión Ujú, poco ujú, conocida porque solamente existe en esa parte ujú, del Medio Oriente, en el Líbano, en Siria, en Jordania, en parte de ujú, Israel. Es una religión estricta que no ujú, acepta conversión, se nace druso y se transmite de familia en familia. De hecho, él decía, mi hija es drusa. Ahora, el hecho de él estar casado con una no drusa dentro de su ujú, religión perdía muchos de sus privilegios. ujú, Era como si se hubiese muerto. Una vecino podían llegar a darle el pésame a sus padres porque su hijo había casi muerto por haber claro. estado casado con una nodrusa. Radicales. Radicales. Entonces él Ujú, perdía hasta la ujú, herencia mm, de sus padres que tenían muchas fincas de manzana y otros bienes. Y
ellos decían, bueno, él era el hijo primogénito, el hijo mayor, la esposa del hijo mayor es la que tiene que cuidar de los suegros cuando estén viejos, porque no existían los hogares de ancianos, por decía, esta no va a cuidar de mí porque esta no habla mi idioma, esta no es de mi religión, esta es una cristiana además. O sea, había mucho rechazo y mucho conflicto en todo ese tiempo, además de los conflictos culturales de la mujer que se es considerada menor que un, no sé, que un pet, que un animal, y que no tenía derecho ni siquiera de agarrarle la mano a su esposo, ni un beso a su esposo. Todo cambió, todo cambió. Todo Exactamente. cambió radicalmente la vida y además yo me imagino como madre, no solamente estabas viviendo ese horror tú, ese choque cultural, sino pensar, mi hija tiene que crecer de esta manera, mi hija tiene que, no va a poder tener sueños propios porque no existía nada de eso. Ellos Correcto. en los Estados Unidos tenían una casa, inclusive habían ganado un dinero gracias a un accidente que él tuvo, una compensación. Había un dinero en los Estados Unidos, había una casa aquí. Él viaja solo y te deja por allá y viene a apoderarse de ese dinero, pero ¿qué pasa cuando regresa al Líbano? Cuando regresa al Líbano toma más de $1 millón, que fíjate, $1 millón hoy no es el $1 millón mañana. Entonces el $1 millón en los años 90, Era no mucho sé más cuántos dinero. millones de dólares eran hoy en día, y todo eso estaba a nombre de los dos. Entonces compran edificios completos en una ciudad, compran terrenos, abren una cuenta de banco, todo a nombre de él y de su padre, nada que ver yo. Yo no podía ser dueña de mi dinero, no tenía derecho a propiedad de mi dinero, era totalmente, fui totalmente traicionada. ¿Y cómo te Y no, sentías? Porque tú hasta ese momento amabas a tu esposo, tenían un matrimonio feliz. fue muy radical el Ujú, cambio, pero a pesar de todo, era joven y yo pues ujú, intentaba tratar de ser aceptada, ujú, de como te dice, cuando te das limones, haz limonada, pues ujú, tratar de adaptarme a esa cultura tan radicalmente diferente, a pesar de que vivía siempre en miedo por la guerra, por las bombas, por todas las cosas que estaban sucediendo. Y creo que el motivo real de él decidirse, me quedo aquí, es porque precisamente había ganado esa demanda, que ujú, éramos plaintiff, que éramos codemandantes los dos, y el padre le convence, vamos a invertir ese $1 millón aquí en el Líbano porque la guerra está llegando a su ujú, fin y aquí va a haber oportunidades de reconstrucción del país, pero sin tomar en cuenta mis derechos, mis decisiones, ujú. mis anhelos. Y Entonces, llegó en un momento a pedirte el divorcio. Entonces, el rechazo fue creciendo, Ujú, creciendo, creciendo de su familia, que cuando mi hija lloraba, la suegra, la abuela de la niña llegaba, no averiguaba por qué lloraba, sino que me arrebataba la niña y me golpeaba, me golpeaba, me golpeaba, porque mi hija lloraba y le decía a la niña, tu mamá mala, 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 tu mamá, y me golpeaba, me golpeaba, me golpeaba. Era bien terrible. Yo me estaba bañando, me cerraban la llave del agua y me dejaban media enjabonada. Me hacían muchas, muchas cosas y hasta que atentaron terribles. contra tu vida. Habían muchas amenazas fuertes, Ujú, todo lo que viví. Recuerdo que una vez estuve, ujú, quería ver las ruinas del Imperio Romano y llegamos a ese lugar, pero es un lugar controlado por los Hezbollah. En ese entonces habían cientos de rehenes norteamericanos secuestrados en el Líbano, solo por ser americanos o europeos, incluyendo mujeres. Me llevaron a ese lugar donde estaban ujú, secuestrados los americanos y me dejaron botada ahí. mm, mm. Y por la gracia de Dios, yo corrí, corrí, corrí y llegué a abrir el carro cuando ya estaban A punto de a irse. punto de No, irse y de dejarme en ese ujú, lugar para que yo ser mm. secuestrada o violada o matada, sabrá No Dios. les importaba. Estamos Sí, contando la historia de Mayra Santos y todavía esa emoción está dentro de su corazón porque fue una experiencia muy sí, traumática. Pero tenemos que ir al momento en el sí, cual él te solicita el divorcio y entonces ocurre otra cosa. Atentan contra tu vida seriamente. Cuéntanos rapidito eso para que podamos llegar al ya. momento crucial que permite que ella esté aquí hoy.
Así es. Ujú, Entonces, cuando finalmente me ujú, presentan un divorcio donde bajo ujú, sus leyes, la custodia absoluta de mi bebé, de la niña que yo concebí, de que yo di a luz, la que yo más amaba, se quedaba allá y me decía, yo te llevo al aeropuerto, te compro un pasaje. Es más, aquí tú no tienes derecho a bienes ujú, ninguno. Pero yo voy a ser tan generoso que te voy a regalar un pasaje de ujú, avión y te llevo al aeropuerto y tú te desapareces y te vas. Como yo me resistí, dijo a mi niña, yo no la dejo. Entonces los amenazas de muerte y los atentados de muerte eran más ujú, cercas y más cerca. Y yo me llegué a un momento que me sentí sin salida porque era imposible escapar, porque era un país totalmente militarizado, desde los puntos de control, controlado por las diferentes ujú, milicias, sobre todo enemigas de Estados Unidos. No había embajada americana donde yo podía buscar refugio. Lo, una niña no podía salir sin el consentimiento de su padre o exacto. con su padre. Los Ujú, pasaportes estaban secuestrados, no conocía a nadie, no había línea ujú, telefónica. Sin embargo, ujú, la oración, ujú, recordé que mi madre me regaló una pequeña Biblia de los Gedeones, de la que solamente tenían el Nuevo ujú, Testamento y los salmos. Y yo no creía que sabía orar, pero yo abría mi Biblia, yo me encerraba en el mm, baño, yo cerraba la tapa del inodoro, ujú, yo me ponía de rodillas y esos salmos lo hice mío, sobre ujú, todo el mm, Salmo 91. ujú, Y Señor, y yo oraba y yo clamaba sobre la palabra. Señor, tu mm, palabra dice que si te invocamos, tú nos respondes. Tu palabra dice que tú mandas a tus ángeles que peleen, que nos defiendan. Señor, yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, yo te imploro, Señor, dame la libertad. Entonces vamos a ese incidente donde se atentó contra tu vida directamente y es lo que desencadena todo lo que sucedió luego para que pudieras escapar. Sí, Ujú, yo saliendo de mi ujú, cuarto de ujú, oración, de mi cuarto de guerra del baño, una hora, seguía orando y una recuerdo que cantaba ujú, en español, dame la ujú, libertad y dame la libertad. Entonces llega la suegra, la ujú, que me golpeaba, me desconecta la, el vacuum cleaner que ujú, estaba pasando a las alfombras y me dice en árabe que fuera al techo donde había un tanque de asbestos enorme a ver si había agua, el agua y todo era ujú, escaso, algo muy extraño. Eso no se le pide a una mujer, eso no es un trabajo de una mujer. ujú, Y siempre aprovechaban que el que era mi esposo no estaba. Cuando me estoy subiendo las escaleras que están pegadas al tanque, sentí como algo cerca de mí, volteé y había un hombre muy cerca de mí que nunca antes había visto. Entonces yo ujú. brinqué, casi me rompo una pierna. El hombre también brinca la escalera y corre detrás de mí, corre, corre, corre. Cuando yo después pregunto quién era, Pero ¿cómo te es salvaste? ¿Llegaste a entrar a la casa? corriendo, bajando las escaleras, era un Mm, edificio de 4 pisos y yo ujú, bajé la escalera, el hombre corría, yo acuerdo, yo era joven, era delgadita y ujú, corría, corría todo lo que da. Y el hombre no me mm, alcanzó, pero cuando yo pregunté quién es ese hombre, me dijeron, bueno, es un primo lejano que cometió un asesinato en su pueblo y su padre estaba refugiado en mi casa mm, y yo sentí mucho temor por mi vida. Yo dije, ya mi vida ya está llegando a su fin y yo recuerdo que yo abrazaba a mi hija, yo decía, mi bebé, ella durmiendo, tengo que tomar una decisión. ujú, Si quiero vivir, tengo que irme y tú nunca más me volverás a ver. Pero si me quedo, me muero, me matan y tampoco yo te vuelvo a ver, ¿qué hago? Ese día tuve una visión en las nubes. Entre sueños yo vi que las nubes se movían y vi la imagen de mm, Jesús ujú, en una nube blanca ujú, resplandeciente, que cuando me paré de la cama y me acerqué a la mm, ventana, dije, a lo mejor fue un sueño porque se fue. Pero cuando yo llegué ujú, y mi madre me dice, Mayra, esta es tal fecha, estuve en una misa enorme de un sacerdote carismático y yo
entre medio de la multitud, grité a ese sacerdote, quiero que oren por mi hija y por mi nieta, que tengo años que no la veo y están secuestradas en el Líbano. Y ahí se oró. Y yo dije, mami, ¿cuándo fue? Me dijo tal fecha, qué hora, a las 3 de la tarde. Ese día era sábado en el Líbano a las medianoche, porque había 9 horas de diferencia. Y fue cuando vi a Jesús en las nubes. Y fue cuando recordé la Biblia que mi mamá me había regalado. Y cuando empecé a orar, entonces Dios obra. Para mí era imposible porque no había forma de salir. Dios puso en el corazón de la única mujer en ese pueblo que hablaba español, que era una venezolana drusa. Y ella, Dios todo lo permite. La veo en la escuela y me dice, manita, manita, tengo 3 noches soñándome contigo, te he visto muy angustiada y he querido irte a visitar. Yo le conté, ya le buscaron a él otra esposa para casarse, ya yo tenía que irme porque ya él se iba a casar con otra, ya yo estaba divorciada y ya habían y los atentados contra mi vida eran muy cerca. Ella me ayudó, fue el ángel de carne y hueso que Dios usó para libertarnos. Y llegó ese día cuando, confiando en Dios, no mirando los obstáculos, confiando en el Dios que me escuchaba, decía, ahora Señor, manda tus ángeles que acampen alrededor nuestro porque me voy. Y salí. Esta maestra fue el canal que Dios utilizó para encontrar unos Sí, documentos que te permitieran salir, pero había que sí, pasar muchas alcabalas. Y allí, pues el Señor te sí. acompañó, pero justo llegando al aeropuerto, ¿qué pasó cuando te preguntaron por el papá de la niña? Fíjate, yo llego al aeropuerto y militarizado, en la entrada estaban los militares, ¿dónde está su maleta? ¿Dónde está el padre de la niña? Mi niña se me suelta y sale a correr y yo, atemorizada que mi hija se me perdiera en el aeropuerto, me mando a correr detrás de la niña y me volteo a decirle allá con el papá y mi árabe cortado y ahí me le escapo a los militares. Y no solamente eso, Fabiola, sabes que luego de yo llegar me contó él mismo cuando me hizo una llamada telefónica que cuando la niña y yo nos llegamos de la escuela, él salió a buscarnos y se encontró que en el pueblo próximo a donde vivíamos había estallado una bomba. Entonces esa bomba lo distrajo para buscar entre los cadáveres si la niña o yo estábamos ahí y eso nos dio tiempo a volar, A que ustedes pudieran volar. La a verdad es que volar. es una historia de película. Yo se los estaba diciendo al Sí, principio de esta entrevista con Mayra. A mí me sorprende porque esto pasó hace 30 años y ella todavía tiene las emociones a flor de piel cuando lo cuenta y nos ponemos a pensar quienes somos madres, que tiene que haber sido algo muy difícil de olvidar. Toda esta historia está en su libro, El último atardecer en el Líbano, My Last sí, Sunset al Líbano, también en inglés. Y bueno, Mayra nos ha sí. contado aquí con mucho detalle gran parte de esa historia tan bonita donde la fe y la oración tienen un papel protagónico. La fe de una madre que en República Dominicana estaba orando por ella, pidiendo por ella, la fe de ella sola en medio de esa pesadilla en un baño, pero confiando en la palabra de Dios. Eso es caminar sobre las aguas por fe. Así que bueno, Mayra, gracias por estar con nosotros y por abrir tu corazón tan sincero para dejarnos conocer tu historia tan conmovedora. Tenemos que decir que Sí, hoy en día su hija, por supuesto, es una mujer maravillosa, profesional, ¿verdad? Y que está muy agradada de que su madre pueda contar esta historia y de saber todo lo que hizo por ella para que ella pudiera crecer en los Estados Unidos de América, tierra de libertad. Mayra, gracias por compartir con nosotros tu historia aquí en Huellas sobre el Agua. gracias. Y el Dios es el Dios de siempre, es el Dios de milagro. Si puedes creer, si puedes confiar y movido por el amor más grande que es el amor de madre. Así es, ahí está el mensaje para ti. Cualquiera que parezca imposible, una situación de la que no hay escapatoria, pues Dios sí tiene una salida a través de la oración y la fe.